Bueno, Rita, ¿hace cuánto te jubilaste? En el 2021. En 2021, mejor 2021. dicho. Sí, lindo. a fines de 2021. Genial. ¿Qué fue tu primer pensamiento cuando te jubilaste? ¿Qué fue lo primero que quisiste hacer después de dejar la docencia? No tenía nada planeado, o sea, venía pensando cosas, porque todos me decían, cuando te jubiles, vas a tener que seguir en otra actividad o en la misma, ¿no? No sé qué pensé, no sé si pensé algo, estaba como, me sentía a lo mejor feliz porque yo un poco deseaba jubilarme, porque ya me había cansado, pero por otro lado veía como un abismo, porque yo decía, ¿qué hago ahora? Claro. Hasta que fui encontrando con el tiempo, que me costó mucho, espacios, bueno, conocer gente nueva, hacer actividades, pero siempre voy a ser profesora, porque yo sigo enseñando en mi casa, y creo que voy a ser profesora hasta que, no sé, siempre. Hasta que me dé la cabeza, hasta diría. Que me dé, sí, hasta nuestro que, vínculo. Claro, hasta que yo pueda, porque es algo que me gusta mucho. ¿Fue difícil volver a dar contenidos después de ser docente a alumnos particulares? No, porque yo siempre fui profesora particular. No, al contrario. Nunca me olvidé de lo que yo enseño. No, nunca me olvidé. Es diferente, es una enseñanza despersonalizada, pero no, olvidarme nunca me olvido, no. ¿Qué es lo que más te gustaba o qué son los aspectos que te quedan grabados de lo que es la docencia, todo tu trasfondo, tu evolución como docente? Y desde que yo me recibí, porque, o sea, estamos hablando de los años 90, yo me recibí en el año 92, o sea, entre ese año y el año en que yo me jubilé hay como una evolución de la sociedad, de la tecnología, de todo, o sea, el mundo cambió. Entonces, desde mis comienzos hasta el final pasaron muchísimas cosas. Además, yo trabajé en todo tipo de escuelas y cada una tenía su realidad. O sea, conocí las escuelas rurales, urbanas, pobres, ricas, privadas, particulares, todo. Y es mucho lo que aprendí y lo que vi. Es un mundo, es una vida entera. Yo pasé 30 años, era mi vida la escuela. Sí. Por eso te cuesta tanto jubilarte, porque vos pasás de esa vida a otra vida. No, ni hablar. ¿Entendés? Es como... Es una... Porque tu trabajo continúa en la casa. El docente continúa en la casa. No es que vas como, no sé, vas por decirte a una tienda y terminó el horario y... No, es algo que funcione de horario de comercio. Claro, esto continúa porque tenés que prepararte, tenés que actualizarte, tenés que corregir. Es tu vida. Muy bien, Rita, me alegro mucho. Bueno, para empezar más o menos con la entrevista básica, todo esto fue para conocerte un poquito más. Una pregunta acá de tu época en el profesorado, en todos esos años. ¿En cuántos años hiciste? ¿En 4? Sí, a ver, 4 o 5 creo que sí, en el 5 años tardé. 5 años. Ajá. ¿Qué te motivó a estudiar acá? Y en aquella época había menos opciones en Concordia. Yo quería, no sé, lo elegí vine acá porque a mí me gustaba leer desde chica. Y yo decía, bueno, a ver, ¿qué podría ser relacionado con esto? Yo venía de la escuela de comercio, imagínate, que nada que ver. Porque ahí los que nos egresábamos o trabajás en un banco o estudias para contador, pero a mí no me gustan los números. Y bueno, vine motivada por eso,
o sea, en primer término fue así. Yo vine porque dije, bueno, el profesorado de lengua, literatura, a mí me gustan las lenguas, estudiar lenguas, y me gusta leer, y ese fue mi motivación inicial. Muy bien, me imagino. Si pudieras describir tu experiencia de los años vividos en una oración o una palabra, puede ser más conciso. Es difícil que yo te lo pueda sintetizar, porque yo en un momento, en segundo año, quedé sola, porque mis compañeros dejaron en primer año. ¿Eran muy pocos? Sí, muy poquitos. Y mis compañeros dejaron a finales del primer año y yo quedé sola. Y fue difícil pasar ese año. Yo tuve docentes mentores a los que me ayudaron a no abandonar. A no dejar vos también. Claro, porque yo tuve la intención en un momento. Claro, sí, entiendo. Pero bueno, después pasó el tiempo y... Fueron ingresando. Claro, tuve otros compañeros y bueno, pero decir en una oración es muy difícil porque cada año tenía sus bemoles, digamos, su gente diferente y ya pasó mucho tiempo también. Era muy distinto en aquella época el profesorado. ¿Sentís que ha evolucionado mucho? ¿Ha cambiado mucho lo que es capaz en aspecto físico también podría ser? Claro, sí. La estructura era más chica. No sé si habrá evolucionado en cuanto a lo que, porque tengo compañeras, amigas que son jóvenes y enseñan no tan diferente a mí. Sí, entiendo. No sé si evolucionó tanto. Tu respuesta es no lo sabes, no. Vamos a quedarnos en el no. Bueno, este básicamente sería el primer bloque de preguntas básicas. A mí me interesa lo profundo, lo jugoso y el trasfondo que podría tener los años vividos en el profesorado hasta donde vos me puedas y quieras contar, obviamente. Bueno, primero vamos a hacer el cierre de este primer bloque. Sigan viendo porque, bueno, si les gusta el chisme, les interesa estudiar la carrera de literatura, sigan viendo. Bueno, seguimos con la entrevista. Si siguen del otro lado, obviamente. Bueno, la próxima pregunta, Rita, es ¿cómo crees que el profesorado te preparó para tu carrera de docente? ¿Sentís que te ha preparado para el afuera? ¿Para el trabajo de campo? Un poco. Fundamenta tu respuesta. Porque ser docente abarca muchos aspectos y vos lo vas aprendiendo con el tiempo, en el terreno de trabajo, en el campo de acción, digamos. Ahí vas aprendiendo a ser docente, porque vos mientras estás estudiando no tenés ni idea de lo que es ser docente. Por eso cuando uno piensa en una carrera, tiene que conocer dónde va a trabajar antes de qué materias tenés para estudiar. Es muy importante ir a ver dónde se trabaja y cómo. Claro, entiendo. Y en el caso de las prácticas que tenés, ¿tuviste prácticas en la escuela en ese momento? Sí, yo hice prácticas y que eran breves, ¿no? Un tiempito, más o menos ahí aprendías, pero era muy cortito el tiempo. Claro. Así que ya te digo, lo aprendí cuando fui docente yo. Claro. ¿Qué sentís que fue o pensás vos, con tu criterio, qué fue lo que más te costó o qué desafío fue el que más tardaste en cruzar, en transitar? Y dominar los grupos, aprender la psicología de los chicos, manejar las distintas, porque tenés cada curso es un mundo. Claro. Entonces vos tenés que adecuarte, pasás de un curso a otro y tenés que, ese es el desafío. No se prepara un tema
fijo, porque todo depende de los alumnos que tenés, de los estudiantes. Tienen capacidades diferentes, es mucho el desafío, sí. Aparte, como ya te digo, trabajaba en distintos tipos de escuela, las clases no eran las mismas en una escuela que en la otra. Claro. Y en el caso del ámbito personal de las escuelas, ¿sentís que es tedioso o que es lindo de llevar o es dependiendo cada grupo escolar? Y vos siempre tenés tu corazoncito en alguna escuela, porque vas haciendo amistades y bueno, tus afinidades no son las mismas, pero en general sí, en la escuela, en todas, uno se aprende de sus compañeros, diferente. Lo que pasa, ya te digo, fue cambiando tanto que cuando yo empecé la docencia se fumaban las aulas, por ejemplo. Claro. Entonces no era zona libre de humo. No, conocí muchísima gente, pero amistades, bueno, te quedan por ahí pocas, las verdaderas. Claro. Quería hacer pie en lo que comentaste anteriormente, que trabajaste en escuelas rurales. ¿Puedes contarnos un poquito más cómo se trabaja ahí? ¿Es diferente, es distinto a la lejanía o qué aspectos podrías reconocer de eso? En las escuelas rurales, sí, yo viajaba para eso. Los chicos nos esperaban con mucha ansia, digamos, porque veníamos de la ciudad, eran muy amorosos, incluso he llegado a dar clases debajo de un árbol, a leer poesía con los chicos en el patio. Ya desde el ámbito agreste es distinto. Y claro, no es lo mismo un chico de campo que uno de la ciudad. No, era una experiencia muy linda porque son muy muy cariñosos. Fue una época muy buena. Me alegro, me imagino. Dar clases de abajo de un árbol mejora la serotonina, decían por ahí. Nada, bueno, te tengo dos preguntas más pactadas, más finales por ahí. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que tenga pensado estudiar esto, lo que es la literatura o venir acá al profesorado mismo? ¿Qué le podrías decir a alguien que esté interesado en eso? Y que antes de empezar hay que prepararse. El que quiere estudiar el profesorado de lengua y literatura, ¿no es cierto? Tenés que venir con ciertos conocimientos previos, con lectura. No podés pretender, o sea, leer los libros te lleva toda una vida, ¿no es cierto? Pero hay lecturas básicas que tenés que conocer antes de ingresar. Claro, sí. Claro. ¿Sentís que el profesorado te acompañó o como te llevó, te ayudó a transitar las cosas en tus años vividos acá? Apoyo de parte de preceptores, docentes, equipo directivo. En esa época te acompañaban mucho, sí, yo tuve docentes, ya te digo, docentes guías, y los sacerdotes que había en aquella época también te ayudaban, ¿viste? Te apoyaban mucho, porque teníamos teología, entonces era un momento que por ahí se hablaban de otros temas que de la vida. Claro. Acá seguimos teniendo materias por ahí más orientadas a la religión o a la doctrina, las tienen como anexo, supongo que en todas las carreras debe ser así, por lo menos los que es el ámbito católico, ¿no? ¿Has vuelto a venir, exceptuando hoy, al profesorado anteriormente? ¿Por algo en especial? Yo volví porque era profesora en el bachillerato humanista, pero a la noche no, nunca volví. No. ¿Trabajabas de mañana? Claro, era docente ahí, entonces venía, pero al ámbito de la noche no volví. No, me propusieron ser profesora así de tener alguna cátedra, pero nunca pude porque tenía hijos y no quería venir a la noche. Claro, se entiende.
Se entiende. Bueno, como última pregunta personal, del 1 al 10, ¿qué tanto te gustó transitar o estudiar acá? Esos 4 años, 5 años, dentro de estas 4 paredes. Y asignarle un número, no sé, un 7, le pondría. Actualmente es promoción. Actualmente promocionamos con 7. Así que es válido. No sé, en ese momento. Sí, porque ya como te conté anteriormente, esta parte solitaria mía hubo que pasarla. Hay que remar, hay que superar. Pero estás acá y jubilada. Sí. Así que y me fue bien, me fue muy bien. Sí, la verdad que yo agradecida siempre. Yo cuando me acuerdo de esa época pienso en los profesores que yo quise. Sí. Bueno, para ir cerrando, nada, Rita, muchísimas gracias por haber venido, por estar acá, por contarnos tu experiencia en el profesorado de Concordia y tu experiencia como profesora jubilada. Bueno, esta fue la última entrevista del día de hoy, así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy y las veces anteriores. Nos vemos la próxima semana con otras entrevistas. Mi nombre es Rosario y buenas noches para todos.